Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad o Mentira. Anda que no tenía ganas yo de hacer este programa. Anda que no tenía yo ganas de hacer este programa y espero que ustedes que nos están viendo y que lo verán en redifusión en diferentes horarios, pues les guste. Yo he llegado a un pacto con nuestros tres invitados. Hombre, primero, con el rigor de su lenguaje, les he pedido, por favor, que se acerquen un poquito más a los que no sabemos derecho romano. Y que todas las dudas que tengo yo, que se las voy a transmitir a nuestros invitados, intenten ellos dar una solución. En eso es lo que hemos acordado. Yo creo que estamos de acuerdo, porque también les he dicho de, oye, esto no es un curso de la WIM, eso del verano, que viene gente a sentenciar y todas estas cosas. No. Aquí lo que queremos es que con nuestros tres invitados, las dudas que yo pueda tener y que les traslado recogidas de todos ustedes, pues nos den su visión, lógicamente técnica, de por qué algunas de las sentencias de los últimos meses a muchas personas nos encoge los hombros. ¿Y por qué? Entre otras, se nos está achacando un populismo judicial. Dentro de ese populismo judicial, todo el mundo opinamos, etcétera, etcétera, cada uno en mayor o menor medida, y algunos dicen, bueno, vamos a ver, esto tiene que ser como una especie de una regla de tres. Pues bueno, pues vamos a ver si nuestros invitados nos dicen si esto es una regla de tres, si no es una regla de tres, o verdaderamente, para hablar, tenemos como mínimo que haber aprobado el derecho romano. José Arzuaga fue el presidente de la Audiencia Provincial. José, muy buenas. Hola. Bienvenidos aquí a Popular Televisión. Encantado. No es la primera vez que nos vemos en el programa. Aquí en Popular no, pero en la radio sí que hemos tenido... Alguna otra ocasión, sí. Bueno, alguna vez algún codazo que otros nos hemos dado jugando al fútbol, ¿no? Alguna vez también. Alguna vez, pero bueno, nada, sin tarjeta roja. Sí, tarjeta no, que va. Muy bien. Está Antonio Sarabia, que representa a los abogados en general. Permíteme, que de los 800 que estáis en vida... permíteme, bueno, que no se enfade el colegio, vamos, es amigo mío y entonces pues digo, pues, oye, pues un amigo y por eso estás aquí. Buenas tardes, Claudio, buenas noches. Es una representación de facto. Quiero decir que no creo que haya ningún compañero que se moleste por asistir a esta tertulia ante tan insignes contertulios también. Bien, ¿esos calificativos es para llevarnos bien o...? Yo es que antes del programa ya me llevaba bien. Quiero decir espero que cuando acabe el programa haya... con el fiscal Ángel Santiago y con el presidente de la audiencia, José Arzuaga, me siga llevando, y contigo también. Para eso te digo, que ya es vamos difícil. A romper un poquito el protocolo. Que ya es difícil llevarse el contigo. respeto a la autoridad competente, callado queda dicho, tampoco hay, yo creo que exteriorizar, y además lo bueno que tenéis entre vosotros es que sois muy buenos amigos. Ángel Santiago es una cara muy conocida, porque estuvo en la tele salías. Sí. Yo lo digo por la tele, no por sentencias ni por nada. Sí. Y lo voy a leer textualmente porque te digo, Ángel, ¿qué te pones con los rótulos? Fiscal Tribunal Superior de Justicia. Y aquí me ha dejado amablemente su tarjeta y es fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sí, pero ahora es solamente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Bien. Porque superior solamente es la fiscal superior, que es mi jefa. Bueno, bien, perfecto. Sí, pero la denominación ha cambiado. Y usted, para términos coloquiales, es el que siempre hace de malo en un juicio. Sí, bueno, esa es la visión tradicional que existe de la Administración de Justicia. Ahora aquí estamos sentados, José, Chiqui y yo, parece un tribunal, porque estamos pues un representante de la autoridad judicial, una autoridad judicial, el fiscal y un abogado, parece un tribunal. Pero a veces, y Chiqui lo sabe muy bien, la posición del fiscal en muchos asuntos penales coincide con la de muchos abogados, es decir, que no solamente llegamos a muchos acuerdos, que llegar a acuerdos no es de malos, es de dialogantes, y luego en muchas ocasiones también, incluso pues en procedimientos que han llegado a juicio y el fiscal considera pues que no hay pruebas, pues hacemos de buenos, es decir, y luego el fiscal interviene en muchas jurisdicciones en las que hace de bueno, por así decirlo, es decir, en la jurisdicción civil defendemos el interés de los menores, el interés de la legalidad, en los procedimientos de incapacidad, en los administrativos defendemos la legalidad, los principios fundamentales, es decir, pero comprendo la denominación del de malo porque realmente pues el cine nos ha transmitido una realidad que es la verdad, que es los que pedimos las condenas somos los fiscales. Bueno, yo voy a hacer bien popular invitado y entonces hacemos ya perfectamente en el estrado, en el podium, estamos todos juntos y la primera pregunta y cada uno que lo analice como quiera. ¿Entendéis que la ciudadanía
ante las últimas sentencias, tenga sus dudas respecto a las sentencias? ¿Entendéis por la importancia de las personas que se ha juzgado, por los cargos de esas personas, por la cuantía de esas personas? Y luego habrá otra segunda pregunta, no solamente las sentencias, sino después lo que ha habido después, sobre libertades, el porqué de ciertas libertades a algunos. ¿Entendéis que denomináis populismo judicial que hay? Yo lo entiendo en cuanto que todo, es decir, de la justicia pues se hace pues una noticia muy destacada todos los días. Entonces, la expectación que ha existido en los procedimientos judiciales, cuando llega sentencia, pues imagino que a algunas personas las decepciona. Yo creo que la Administración de Justicia tiene que estar contenta porque yo creo que son sentencias, todas las que han salido, pues Urdangarín, tarjetas Black, pues hemos visto que son sentencias que han reconducido el orden jurídico pues a considerar que la corrupción pues es un delito y es un delito grave. Otra cosa es, las sentencias han gustado, yo creo que no se las ha leído muy poca gente, pero realmente las sentencias sé que están muy trabajadas, sé que están muy fundadas y yo creo que las sentencias son correctas. Que la opinión pública tenga una opinión diferente de las mismas, yo creo que es porque no han ido acompañadas de lo que nosotros llamamos sangre, es decir, pues de ingresos inmediatos en prisión, de medidas cautelares que ya estaban en muchos casos adoptadas. Pero para otros casos, señor fiscal, sí que ha habido algo de sangre, por ejemplo, con la tonadillera. Ahí sí que hubo sangre y no dice usted nada. Bueno, con la tonadillera, la tonadillera tuvo que esperar a que se ejecutara su sentencia por el Tribunal Supremo. Es decir, la tonadillera tuvo una sentencia. Bueno, Isabel Pantoja, parece que lo de la tonadillera, cuando es un personaje que destaca por encima de todo en su faceta. Es decir, Isabel Pantoja fue condenada en primera instancia, que es donde ha sido condenado Urdangarín, donde ha sido condenado Blesa y Rato, y se ejecutó cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia que puso fin al procedimiento, se ejecutó la sentencia e ingresó en prisión. Si ahora nos encontráramos con el fallo del Tribunal Supremo, pues Urdangarín ya estaba tardando en ingresar en prisión. Es decir, si el Tribunal Supremo confirma, como hizo con el caso de Isabel Pantoja, la sentencia se tiene que ejecutar. Las sentencias no quedan, porque evidentemente solamente cabe, si esa sentencia, que previsiblemente puede confirmarse, porque en muchas ocasiones se confirman las sentencias por el Tribunal Supremo, pero bueno, puede confirmarse, pues habrá que ejecutarla. ¿Por qué? Porque lo que no se va a quedar es la sentencia parada por ser el yerno del rey. Y imagino que no habrá un ministro de Justicia que diga vamos a indultar a este señor por ser el yerno del rey. Evidentemente va a haber que ejecutarla, pero en el caso de la tonadillera hubo una sentencia firme del Tribunal Supremo y se ejecutó. Digo esto porque hay compañeros suyos, también de un rango parecido al suyo, y al de José Arzuaga y tal. Es de los pocos precedentes que hay en España donde con menos de 2 años entra una persona en la cárcel. Eso es cierto. Bueno, entonces, ¿hacemos un acto de sinceridad entre todos? Sí, sí. No decimos, yo sé que es difícil, pero yo lo que quiero es trasladar a la opinión pública las dudas que tiene la opinión pública, y yo os he pedido un ejercicio, os lo pido como buenos amigos que sois. José. Bueno, yo lo que quiero decir es que, en primer lugar, que no creo que haya ninguna duda de que los jueces aplican la ley, de que eso es importante. Segundo, que yo prefiero confiar en la Administración de Justicia, primero porque la imparto o la ejerzo, y segundo porque estimo que el mejor para opinar es el magistrado que durante 6 meses ha visto los hechos, ha visto las pruebas, ha visto el juicio. Y ha dictado una sentencia, pues en el último caso que hablamos, pues de unos 700 folios. Es curioso comprobar cómo a las 2 horas de la sentencia de 700 folios la mitad de la población tenía formada convicción. Curioso, ¿no? 6 meses de juicio, 6 meses a la espera de sentencia, y a las 2 horas se había formado convicción. Quiero decir que quizás lo que exista, más que un juicio, es un prejuicio. Es decir, todos, o la gran parte de la población, yo me puedo incluir también, mirándolo desde el punto de vista del espectador, creo que teníamos formada la idea y la convicción y habíamos dictado sentencia. Y esto también es un elemento relevante, yo creo, porque quizás aquí empezamos ya a poner un poco en duda el principio de presunción de inocencia, que es un principio absolutamente constitucional y que hay que preservar. Claro, si después, inmediatamente de dictar esa sentencia, que ha podido considerarse leve en cuanto a las penas,
se solicita el ingreso en prisión y no se explica que la regla general es no entrar en prisión si hay una sentencia de condena privativa de libertad hasta que la sentencia es firme, pues claro, hay gente que no lo entiende y dice, pues efectivamente, pues si la han condenado a 6 años, que ingrese en prisión. No es que se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo, que es el que tiene la última palabra, es que vayamos a pensar, acabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo absuelva a los que han sido condenados, como ha sucedido en otras veces, en otras ocasiones, o reduzca las condenas. Por debajo de 2 años. Hemos ejecutado provisionalmente una sentencia que es de pena privativa de libertad antes de que sea firme. Claro, entonces estas cosas son reglas técnicas también, entonces yo creo que hay que explicarlo, pero no dejan de ser reglas técnicas. Yo entiendo perfectamente que la gente pueda y debe de hacerlo. Tenemos un pluralismo informativo cuyo objetivo es crear una opinión pública libre y por lo tanto la gente está en perfecta disposición de opinar sobre las sentencias judiciales y criticar las sentencias judiciales. Claro, yo sigo creyendo en el sistema y por eso trabajo en esto, efectivamente, y creo y confío que un tribunal que ha visto la práctica de pruebas durante 6 meses, ha tenido la posibilidad de estudiar, además la sentencia que se va a dictar durante esos 6 meses, y ha desarrollado su argumento sobre 700 folios, pues en principio tiendo a pensar que habrá que leerla antes de opinar, por lo menos eso. Mi opinión es un poco mixta. Yo creo que tú sabes que en alguna ocasión yo he sido extraordinariamente crítico con algún medio de comunicación que podía hacer una tesis acerca de la bondad o maldad de una sentencia, por ejemplo, aquellas cuestiones llamativas, alguna prensa amarillista que de repente te encuentras con que dice se condenó a una madre o a alguien por pegar un cachete a su hijo. Bueno, y de repente nos encontramos con unos grandes titulares de algunos medios, cuidado, de algunos medios, o incluso algún jurista, algún jurista más bien paracaidista, es decir, que de repente aparecía y emitía una opinión. Bueno, cuando ha habido una instrucción y ha habido un juez de instrucción que ha instruido, cuando ha habido una fiscalía que va en la misma dirección, una acusación particular en la misma dirección, acusatoria, cuando ha habido un forense, ha habido luego un recurso, ha habido una sentencia en primera instancia, una sentencia de una audiencia, etcétera. Pues yo debo pensar que saben más el conjunto de jueces, magistrados, fiscales y abogados que han intervenido en ese tema y que todos iban en una dirección, más que el crítico, el opinador de turno, que con una lectura apresurada, generalmente no profunda, en 4 líneas, digamos, sintetiza un sumario igual de 400 o 500 folios. Yo por eso creo que a veces hay que ser más respetuoso y yo estoy en la línea de respetar y de considerar la libertad de los jueces y la libertad y el sentido de la responsabilidad que tiene nuestra Administración de Justicia. Ahora bien, dicho esto, personalmente creo que se están produciendo recientemente situaciones para mí altamente llamativas. En un caso se producen ingresos en prisión con la sentencia dictada en primera instancia, bien sea por un juzgado de lo penal, bien sea por una audiencia provincial, y no se espera a más y se ingresa porque hay una serie de circunstancias, que riesgo de fuga o porque se entiende que los hechos son muy contundentes. Yo creo que hay además otro aspecto que es el ejemplarizante. Y el efecto ejemplarizante, pues hombre, no parece muy bonito que una persona que es condenada a 8 años de prisión, pues digamos, no tenga ni que prestar fianza ni cosa por el estilo. En el caso de Urdangarín, ya poniendo nombre a las cosas, a mí, en mi experiencia, me ha producido una cierta perplejidad el hecho de que yo no voy a entrar en la sentencia porque estoy segurísimo que la sentencia es justa. No la he leído lo más importante, pero sí considero que bueno, la pena es leve, pero es la facultad, es el derecho discrecional, la facultad jurisdiccional que tienen las 3 magistradas y que además para eso está el recurso de casación y ya se verá eso en el Tribunal Supremo. Ahora,
me llama poderosamente la atención el hecho de que la exoneración del ingreso inmediato, que evidentemente es una facultad discrecional que ejerce el órgano que ha dictado la sentencia, que no tiene ninguna duda. Pero, hombre, el hecho de que hay una serie de llamativas diferencias con el resto de los mortales. Por ejemplo, el que se diga en el auto que no establece fianza, que puede vivir en Ginebra, que puede residir fuera de España, que no tiene que prestar fianza, que además, como es conocida la situación, pues, yo creo que no hace falta que exista riesgo de fuga para que una persona como Diego Torres, 8 años, Iñaki Urdangarín, 6 años y pico, desde luego, a mí personalmente me parece que es un hecho que no guarda proporción ni paralelismo con otros supuestos. No guarda paralelismo con otros supuestos. ¿Que está dentro de la facultad discrecional? De acuerdo. ¿Que hay un problema de alarma cuando se produce el hecho de que hay personas que hasta con una condena de hasta 2 años, ingresan, caso Farruquito, caso Isabel Pantoja, y otros, la sala o el juzgado de lo penal aprecia y aplica esa facultad discrecional de dispensar del ingreso en prisión? Pues bien, pero yo realmente no veo unas connotaciones o unas diferencias de forma y de fondo reales para... Yo sé, lo que pasa es que los casos, eso es donde podemos discrepar, porque si quieres meter en el mismo saco a Isabel Pantoja que a Farruquito, ya te digo que yo. Primero, Farruquito engañó, dijo que él no conducía, quiso meter al hermano, bueno, yo te hablo... Que yo hablo de penas. Pero yo te estoy hablando de la sensación que produce y se traslada. Caso que estás hablando, por ejemplo, de Urdangarín, la infanta y eso. ¿Qué conoce la gente y que son hechos probados? Lo que dicen todos los medios de comunicación, y yo no he escuchado a nadie de los aquí presentes, os pongo como representantes, decir lo contrario. Este señor se ha llevado tanto dinero de esto, ¿eso está probado? Sí está probado. Entonces la gente que dice, lo que dice Chiqui, la gente se bloquea. ¿Cómo si está probado que estos señores han hecho esto y esto y esto? Luego, la condena, aquí no pasa, entre comillas, absolutamente nada. Es la traducir al sentimiento del ciudadano de a pie. Que todo está muy bien legislado, como dice Chiqui, como decís vosotros, yo no tengo la menor duda. Pero una cosa es esa y otra cosa es la respuesta final. Y luego, de repente, aquí no pasa absolutamente nada. O sea, las esposas no se enteran de nada. Usted, si va a su esposa un día con un... Soltero, pero bueno, bien, pues no, una vez, pues no sé. Bueno, bien, no lo sé, o cualquiera, vamos a imaginar, que está casado. Venga, pues que vaya una persona y que va con un... De repente aparece en casa con un Jaguar. Coño, ¿tú dónde has sacado este Jaguar, niño? ¿De dónde lo has sacado? No, bueno, es que... Bueno, caramba, y eso es lo que chirría. Y ese es el daño, es verdad, sí, José, bueno, ese es el daño, que la gente de a pie, que como tú bien sabes, la gente de a pie, eso es lo que no entiende. Sí, pues la gente de a pie yo creo que tenemos que estar, porque todos vamos de pie, es decir, tenemos que estar tranquilos con que se administra justicia, es decir, porque en el caso Urdangarín se ha hecho justicia con una sentencia que, ojo, ha declarado no probado o que no es constitutivo delito más de la mitad de la causa, porque creo que en la petición de penas, por lo que consideraba la trama que llamaba la trama valenciana, han sido absueltos. Es decir, que tenemos que darnos cuenta que es que al final luego estamos hablando de unos tipos penales... Pero a los VIP se les han cargado, a los que están en el segundo o tercer plano, perdón la expresión, un poco vulgarizante, a los que están en el segundo o tercer plano les ha caído la del pulpo. Sí, bueno, no, a los que más les ha caído son los de primer plano, ¿no? Hombre, Matas y compañía y todo lo de Valencia, ya me contarás. Pero que de todas formas los de Valencia de esa causa yo creo que se les absolvió, ¿no? Sí, se les absolvió. Ha sido la trama mallorquina, digamos. Mallorquina. Sí, la trama mallorquina. Sí. Y entonces, es decir... Es que con lo que comentábamos de adoptar medidas cautelares una vez se dicta sentencia, a mí me ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, yo recuerdo un asunto en la Fiscalía, estando en mi primer destino, que fue durante 20 años como fiscal de Navarra, en el que el tribunal me puso en libertad al acusado. Es decir, a mí me parece que es mucho más tranquilizador que el tribunal a alguien que está preventivo después del juicio, sabiendo que lo va a absolver, lo ponga en libertad, porque no ha apreciado que había pruebas suficientes para condenarlo. Me parece mucho más tranquilizador para el ciudadano que conocer
lo que nunca he visto, es decir, porque a mí nunca me ha pasado que después de un juicio en el cual hoy he recibido 2 sentencias condenatorias, además una por un delito de agresión sexual, otra por un delito de abuso sexual, las he firmado una la semana pasada y hoy una de ellas, 2 condenas superiores a 2 años de prisión y ellos están en libertad provisional, es decir, mientras la sentencia no sea firme, esas personas condenadas por delito de agresión o de, que sí que estuvo preventivo un tiempo, o de abuso sexual continuado a una menor de edad, pues están en libertad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso es la administración de justicia, porque la sentencia todavía no es firme. Ahora, cuando la sentencia se ejecute, esas personas van a ingresar en prisión, porque son condenas superiores a 2 años, e incluso en el tema de la Pantoja, que antes hablábamos, es decir, cuando a una persona, cuando la sentencia ya es firme y hay que ejecutarla, y la condena es de 2 años, como en el caso de la Pantoja, o menor a 2 años, se abre un incidente que generalmente es escrito en el que el fiscal opina, la defensa opina y la acusación particular o las víctimas opinan sobre la posibilidad de darle a esa persona la suspensión o no de la condena. Y entonces el tribunal no tiene que decir le doy la suspensión de la condena porque es inferior a 2 años, tiene una facultad de decir vamos a... Y entre otras cosas, los argumentos de las partes. Es decir, si el fiscal incide en que esa persona no tiene derecho a los beneficios, la víctima incide en que no tiene derecho a los beneficios, pues el tribunal a lo mejor queda convencido de que esa persona, aunque no tenga antecedentes y está condenado a menos de 2 años, tiene que extinguir la condena. Y aparte, claro, nosotros conocemos que generalmente, y eso sí que es cierto, generalmente a las personas condenadas a penas de menos de 2 años se les da el beneficio de suspender la condena. Lo que no ven todos los días más que los abogados de ellos, de los condenados o de la acusación particular y los fiscales, vemos todos los días constantemente revocaciones de las suspensiones de la condena. A mí en un delito de muchos delitos, pues prefiero, condiciono siempre la concesión de los beneficios, porque nos obliga la ley a ello, se condiciona al pago de la responsabilidad civil. Si no paga la responsabilidad civil, se le revocan los beneficios. Es decir, que lo que ocurre es que son asuntos anónimos que solo lo vivimos nosotros Bueno, yo, a colación de lo que comentaba Claudio, esto de que no pasa nada tampoco es cierto. Quiero decir, estamos ahora viendo un montón de juicios que se están celebrando relativos a hechos ocurridos con anterioridad, que hay que reconocer que han ocurrido con mucha anterioridad, que eso es uno de los problemas claros que tenemos en la Administración de Justicia en España. Pero no es fácil luchar jurídicamente contra la corrupción. No son causas sencillas de investigar, sencillas de instruir, sencillas de llevar a juicio y sencillas, en su caso, de condenar. Las mismas personas, porque yo también tengo amigos y familia, con los que me comentaban el otro día que esto no se ha quedado en nada, que no, me decían que nunca se iba a acusar o imputar a un miembro de la familia real. Las mismas personas que cuando después se imputó a un miembro de la familia real me dijeron que nunca se iba a sentar al banquillo a un miembro de la familia real. Y las mismas personas me dijeron que después tampoco se le iba a condenar. Entonces les pregunté, ¿ahora qué es lo que sucede? Que hay una cierta insatisfacción, porque siempre se piensa que la respuesta tiene que ser más inmediata y sobre todo más contundente. Y ahí, bueno, pues a mí me cuesta decir si eso es correcto o no es correcto, porque se aplica la ley por un tribunal imparcial que ha visto durante, como digo antes, 6 meses un juicio, ha estudiado ese juicio durante esos 6 y ha puesto una sentencia de 700 folios. Lo que quiero decir con esto es, no es fácil luchar contra la corrupción, no es nada fácil, no tienes las pruebas fáciles de conseguir, pero no se puede decir tampoco que no está pasando nada, porque uno hoy en día no tiene más que abrir el telediario a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche y fíjense ustedes cuáles son las noticias por decir así, de entrada. Todos son juicios relacionados con la corrupción. Voy a hacer una pregunta. Perdón, me quería decir algo, Chiqui. Yo, sobre lo que ha dicho Ángel y en relación con la Fiscalía, quería significar una cuestión. Yo creo que a todos nos ha sorprendido la intervención del fiscal Orrach en el procedimiento de Urdangarín. Pero lo curioso de la Fiscalía, en este caso, ha sido que, por una parte, ya anticipa a la Vistilla que posiblemente esté conforme con la concesión de la denominada libertad condicional mejor dicho, del no ingreso todavía,
pero resulta que es que por otra parte, y de forma manifiestamente incongruente, sigue manteniendo el recurso con una petición extraordinariamente elevada. Y con esas peticiones, generalmente, ha habido, por lo general, ingresos en prisión. Entonces, con carácter preventivo. Entonces, claro, el que por una parte digas, no, que por ahora no entre, y por otra parte estés recurriendo en casación diciendo, no, es que creo que la pena a aplicar son 16 años, porque la conexión valenciana sí que, a mi juicio, sí que está aprobada y sí que debe de imponerse una pena privativa de libertad adicional a la pena que se ha impuesto, insisto, llama la atención y no es ejemplarizante. Yo considero que, porque igual vosotros, Fiscalía y Judicatura, la gente no se abra tanto. Igual a Claudio y a mí, que no formo parte del organigrama de la justicia, los clientes, el público en general, pues sí que tiene una postura o tiene una situación de desconcierto, porque es que no hay un tratamiento igualitario entre audiencias provinciales, entre juzgados, etc. No solamente esto, sino fijaros en el tema de las preferentes, hasta que se confeccionó una doctrina, una jurisprudencia más o menos unívoca, más o menos homogénea, se tardó. Pero, cuidado, eran temas nuevos. Este asunto, insisto, que es una cuestión que deja un regusto amargo y deja una situación en la que, es que unos días antes los señores de la Gürtel han ingresado. Y claro, bueno, pues ahí da la sensación de una cierta tolerancia. Yo ayer oía las declaraciones del todavía presidente de la Comunidad Murciana, en la que, con un desparpajo realmente impresionante, pues este hombre decía, allí, además todos se llaman Sánchez, quiero decir, el de Ciudadanos, el del PSOE, el de Sánchez ahora, no te confundes, pues decía que él es un investigado, que él no tiene todavía una imputación formal. Bueno, gracias a Dios ha habido una serie de jueces, de fiscales, de juristas y de gente que ha opinado, oiga, que es que eso no existe, que el antiguo imputado ahora se denomina investigado y lo de la imputación formal, no sé qué será usted, que hace el pasillo ya no a la sala de vista, sino que la imputación formal entiende usted que es la condena. Bueno, pues yo creo que el ciudadano de a pie sí que percibe una cierta displicencia o flexibilidad en unos casos y un rigor en otros. Y eso es algo que no es bueno, porque creo que tenemos una justicia en España muy buena, muy profesional, muy objetiva, y tú y yo hemos discutido sobre ese tema, muy independiente, porque yo considero que la justicia en un 99% en España no está politizada. Pues me has quitado la pregunta, porque sí, os iba a hacer una pregunta y os iba a pedir, por favor, que no me contestaréis los tres al unísono. No hay presiones. Dice Chiqui que no hay presiones. No, yo no digo que no haya presiones, digo que la política, yo no sé si hay presiones o no, pues, yo no sé si al juez Castro le han presionado o no. Yo estoy seguro que sí, pero al juez instructor de la Casa de Chiqui dice que hay presiones. Presidente, ¿y usted qué dice? A mí no me han presionado nunca y espero que no me presionen nunca. O por lo menos no me he sentido presionado, que eso es otra cosa. Fiscal. Yo, que llevo trabajando de fiscal 28 años, jamás me han presionado. Sí que, evidentemente, mis jefes me han dado órdenes. ¿Y por qué me han dado órdenes? Pues porque para eso son los fiscales jefes y yo un fiscal. Es decir, tienes instrucciones porque a veces pues existen pues unas oportunidades o no, o a lo mejor, evidentemente, pero bueno, todas las órdenes que me han dado además siempre han sido de legalidad. Ángel, me lo estás poniendo fácil. Con esa sinceridad apabullante que tú estás diciendo, la gente dirá, vale, bien. Entonces, a los superiores que están, a lo mejor no les han dicho nada, pero sí les han exigido. En muchas ocasiones, es decir, en el trabajo nuestro, hoy he pedido un sobreseimiento en un tráfico de drogas. Pues cuando pase a la fiscal superior, para lo que se llama entre nosotros el visado, a lo mejor me dice, oye Ángel, acusa. Es decir, ¿por qué? Pues porque ella, bueno, pues entiende que a lo mejor por la política criminal y por su posición en la Administración de Justicia en Cantabria, dice,
pues acúsalos, porque yo ¿Y esto pienso qué es? que aquí sí que existe un delito. Ángel, y esto que es entendible, Entonces, a una escala superior, que es a donde voy yo, dices tú que para nada se produce. Hombre, por supuesto que existe un fiscal general del Estado que es el que coordina desde la más alta instancia que tiene el Ministerio Fiscal la política del Ministerio Fiscal, y la política del Ministerio Fiscal es la política criminal en España, es decir, pues al final pues se realizan, es una carrera jerarquizada, es decir, es que aparte es que no existe otra manera de concebir la carrera fiscal que estando jerarquizada. Si cada uno hiciéramos lo que nos diera la gana, pues pobre ciudadano, no pobre nosotros, pobre ciudadano. Yo lo que quiero decir es que se suele confundir al Consejo General del Poder Judicial y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial con el resto de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de carácter constitucional o de naturaleza constitucional que puede ser considerado un órgano político en ese sentido, que no ejerce la administración de justicia, no imparte justicia, no ejerce la jurisdicción. Y es verdad que está elegido por el Parlamento. Desde ese punto de vista se puede considerar si hay un reparto por cuota partidista o no hay un reparto por cuota partidista, que eso siempre llevamos mucho tiempo sujeto a discusión. Pero eso no significa que los jueces que administran justicia, a los que el Consejo de Poder Judicial los puede representar como órgano de gobierno, estén también politizados o atiendan a cuestiones de carácter partidista o mandatos de carácter partidista. Eso no es así de ninguna manera. De ninguna manera. Y luego la presión es un sentimiento, es decir, yo me siento presionado. Hombre, tener encima de tu mesa como fiscal de Murcia la imputación al presidente de la comunidad autónoma, pues hombre, eso presiona a cualquiera. ¿Por qué? Pues porque es una presión que tú tienes de hacer un buen trabajo y de evidentemente tienes una propia presión. ¿Que todo el mundo te va a hablar sobre ese tema? Pues todo el mundo te va a hablar sobre ese tema. ¿Que vas a recibir indicaciones, que vas a recibir opiniones y que la gente te va a comentar el tema? Pues también todos tenemos que actuar con la profesionalidad de que en muchas ocasiones las opiniones o las presiones nos resbalen. Es decir, ¿por qué? Pues porque tienes que actuar en conciencia. Y si realmente tienes presiones, denúncialas. En este caso, además de Murcia, se denunciaron al día siguiente de no renovarlo en su plaza de fiscal superior. Si las presiones fueron el día anterior, ¿por qué no lo hizo el día antes de producirse su cese como fiscal superior, ¿no? Pero que la presión es un sentimiento y realmente pues el que se sienta presionado pues realmente hay que actuar también con la profesionalidad de decir, bueno, pues trabajo con objetividad. Corregidme si no es así, pero yo tengo también una cruzada con esto, que os voy a contar, que casi nadie me lo ha sabido explicar. ¿Por qué en España no se exige, o sea, no hay una ley que inmediatamente habilite para devolver todo el dinero, una vez probado, que se ha llevado? No, sí que la hay. A ver, sí que contadme, claro. que no nadie lo devuelve. El problema es encontrar el dinero. El Ministerio de Justicia en esta última, sí, el último Ministerio de Justicia, es decir, bajo el mandato de de Rafael Catalán, han creado una Dirección General de Recuperación de Activos. Es decir, se ha elevado dentro del Ministerio, además Isabel Tarazona, que es la directora general, que era subdirectora en la Dirección General de Relaciones, es una persona además muy válida, muy competente, han creado una Dirección General para recuperar activos, es decir, para auxiliar a los jueces y fiscales a recuperar el dinero. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde está el dinero? Pero en ningún caso se recupera. Oye, también qué mala suerte tenemos, caramba, en algunos... Vamos a ver, Claudio. Antes Ángel ha dicho una cosa muy interesante, que es el pan nuestro de cada día. Cuando hay penas... estamos moviéndonos en este debate todo en el ámbito del derecho penal. Sí. Claro, el derecho penal ya, bueno, es lo más... ahora mismo es la moda, ¿no? Pero el derecho penal yo creo que puede representar... hablar de otra cosa? Correcto. Dentro del ámbito de la justicia en España, el derecho penal puede representar un 25 o un 30% del conjunto de resoluciones judiciales y de procedimientos que se tramitan. Hay laborales, contenciosos administrativos, mercantiles, civiles, etc. En el ámbito de lo penal que estamos hablando,
Ángel recordaba una cosa que es muy importante, y es que la concesión de la libertad condicional para penas de hasta 2 años generalmente va condicionada a la restitución de lo sustraído. Hace poco había una multa que se imponía a un ganadero porque se le acusaba y se le condenó por una cuestión de intoxicación de animales, y entonces la multa, 120.000 euros, era preceptiva para la concesión de la libertad. Quiero decir, la pena era de 2 años, y solamente la determinación extraordinaria de la insolvencia de esa persona, porque realmente se acredita que no tiene bienes, sería lo que le eximiría de pagar, porque generalmente el pago, digamos, es el requisito que tanto la acusación particular, el abogado de la víctima, como la acusación pública, que es el Ministerio Público, generalmente se esfuerzan en que se restituya el daño causado para la concesión de la libertad. Si no, lo normal es que haya ingreso. Bien, siguen las dudas. Me dijo, es que ahora me estoy encontrando yo que, por ejemplo, que tenemos un código penal maravilloso, ¿no? Que a veces no se traduce en lo que quisiéramos los de a pie. José, el presidente, dice, bueno, ¿y qué lo vas a hacer? Es el que hay. Bien. El Código Penal no le ha establecido ni la Fiscalía ni la Judicatura, es el legislador. Sí. Y estos señores... Me gustaría que cada legislador se defendiera la causa, sería también bueno. Otra cosa, denuncias. En España estamos últimamente hartos de denuncia, cada uno podemos denunciar con las aparentes consecuencias. Dicen que en Estados Unidos, corríjame el fiscal si no es así, yo, por ejemplo, denuncio a Chiqui, va usted como buen fiscal, dice, venga, vamos a proceder. Y en el momento que se investiga, se da cuenta de que es mentira lo que he denunciado de Chiqui. E inmediatamente coge y me denuncia a mí. Creo que eso se hace en los Estados Unidos. Pregunto, en España no sé si hace, me da la sensación que no. Y se podría hacer, y se acabaría, pues yo creo que con las grandes dudas que tenemos en este país. En este país hay sectores que tienen cierta ligereza a la hora de denunciar. Yo soy Claudio y le denuncio a Chiqui. Va el fiscal y dice, vale, bien, lo admito, vamos a investigar. Y el momento que se da cuenta después de la investigación, se da cuenta que Claudio ha mentido y que diga el fiscal, no, ahora voy contra ti. Hombre, se puede... ¿Se hace la primera? ¿Esa es la primera? Existe el delito, pero no es común, ¿no? Se puede hacer. Incluso yo lo he visto, recientemente he visto, no solamente querellas, he visto querellas en casos, a veces incluso de... fundamentalmente se está viendo últimamente en los casos de malos tratos, es decir, mujer denuncia a su pareja por malos tratos, absuelven a esta persona por malos tratos y esta persona arremete pues por el tipo delictivo que puede ser bien por calumnia, es decir, por haber públicamente manifestado que esa persona es un maltratador, un delincuente, o por acusación o denuncia falsa. O otro tipo penal se llama simulación de delito, el que simula ser víctima o responsable de un hecho delictivo, ¿no? Pero fundamentalmente la acusación falsa o la calumnia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente estamos hablando de delitos, además que han ocurrido en este caso en el ámbito privado, que la absolución ha sido por falta de pruebas. Una cosa es que haya una absolución por falta de pruebas y otra cosa es que la sentencia que ha absuelto a esa persona, que luego quiere querellarse, quiere denunciar su haber sido acusado de un delito, quiera decir que esa persona no lo haya cometido. Es decir, una cosa eso es clave lo que una cosa en las pruebas. Y entonces, generalmente, el otro día yo, además en un asunto civil, precisamente un asunto civil contra el honor, porque ella había manifestado que esa persona era un maltratador, yo dije que una cosa es que se hayan archivado los procedimientos judiciales por ese maltrato y otra cosa es que esta persona no haya cometido los hechos delictivos. Es decir,
es tan importante determinar y que quede probado que la persona no ha cometido los hechos delictivos que solamente se puede dar pues, en delitos pues, que está meridianamente claro que la víctima o que esa persona ha mentido. Es decir, pues, no sé si ha habido un caso reciente de una violación o de algo pues, que ha quedado probado claramente que esa persona no lo ha cometido, no ha cometido el hecho. Me vais a perdonar que esté saltando de mata a mata, pero es que quiero preguntaros tantas cosas que están en la mente de los espectadores que quiero hacerlo. Y bueno, es que estamos saltando. Bien, a ver, explicad a la audiencia que no somos tolerantes por algunas sentencias y que a veces, en fin, hay otras sentencias que se califican de humor negro. Entonces, hay mucha gente, digamos, que no lo entendemos. Gente que tenemos unos principios morales, no entendemos que en sentencias, no, es que no sois tolerantes. Humor negro en temas de WhatsApp, etcétera, etcétera, que conocéis perfectamente casos. No sé muy bien a qué te refieres. Yo tampoco. Me refiero perfectamente. ¿De En los WhatsApp últimamente, a tenor, por ejemplo, voy a poner un caso. Fallecimiento de Rita Maestre. Ah, bueno, sí. Bueno, Bien, que- vale, bien. no. Vamos a ver. ¿Humor negro o no sois tolerantes? A ver. Ya. No, Has dicho son fallecimiento valientes fallecimiento de... Que es que no te oigo. de Rita De Barberá. Rita Barberá, sí, los Ay, que había mensajes dicho que Rita se hicieron Barberá, Rita virales. Barberá. Ah, Rita Barberá. La muerte de No, este yo torero de Rita Creí Barberá. que Vicente decías de Irene... Bueno, y también, pues también la Sí, Irene sí, Villa. sí. Sí, El otro día exactamente. esta pobre chica que ha muerto muy joven, Bimba Bosé, ha habido unos Bueno, bien, comentarios bien. absolutamente despectivos. Los casos los conocen. Pues hombre, yo creo que esas personas están cometiendo incluso, bueno, ¿qué delito pueden estar cometiendo? Lo primero, es decir, están cometiendo una falta absoluta de sentimiento, humanidad y evidentemente ante la muerte, incluso ante la muerte de Rita, pues a sus adversarios políticos se conmovieron. Es decir, que llega un momento que todos ante determinados hechos en la vida, pues todo te ataca, pues te olvidas de todo y el sentimiento que te tienes pues tiene que ser otro distinto y no reírte de la desgracia ajena, ¿no? Pero, ¿qué delito puede ser? Porque, claro, se castigan, en el Código Penal se pueden castigar a quien hiere los sentimientos religiosos, pero, claro, el que hiere los sentimientos de una familia, en este caso, yo creo que eso no está contemplado. Sí que pudiera estarlo bajo la modalidad de las injurias, ¿no? O con estos delitos nuevos de Pero que se ofensa. califique como un humor negro. a lo Pero mejor yo creo puede que haber otra- el problema yo creo que viene ahí a la hora de porque me consta, y bueno, la delincuencia informática ya existe, además en la Fiscalía existe una sección especial que yo no llevo y que realmente pues, es una sección que tiene un problema y es averiguar quién ha realizado esos mensajes, esos correos. ¿Por qué? Pues porque pues la titularidad del IP, yo de informática soy un negado, pero la Guardia Civil sé que tiene problemas a la hora de investigar, porque en muchas ocasiones vienen de cuentas extranjeras, de vamos. Alguien que dice semejantes salvajadas en un mensaje, pues imagino que son alguien pues, que está amparado pues, por su anonimato, ¿no? Y entonces, el problema que tenemos ahí en ese hecho, lo primero es qué delito puede ser, porque yo no lo tengo muy claro, puede ser una modalidad de injurias, pero luego, o de la ofensa a los... bueno, sí, hay un delito contra la dignidad humana que puede encajar, como es el artículo 173 en el párrafo primero, pero si no, el que infiera a otra persona malos tratos degradantes, pero claro, exige que la víctima, es decir, una persona viva, es decir, un trato degradante a viva Bosé cuando ha fallecido, a lo mejor no encaja dentro del tipo penal, es complicado. Pero por un lado está ese problema, pero sobre todo está la prueba de que esa persona cometió un hecho delictivo, que no es imposible, porque por otros casos sabemos que se han juzgado Hay algo que hemos pensado, y esto va para José Arzuaga, que es juez, que hemos pensado que yo nunca he entendido, y yo no sé si ha hecho un daño a la judicatura, el hacer colectivos, ¿no? Que aparecieron sobre todo en los años 80, ¿no? Jueces para la democracia, jueces para el otro, jueces para tal. Algunos que simplificamos mucho las cosas decimos que para mí un juez tiene que ser un juez. Juez, juez. Juez, un juez. Y que a lo mejor no está beneficiando nada el que haya una serie de colectivos o que estéis encuadrados, no lo sé tu caso, o algunos estén encuadrados en cada diferente colectivo. Pues claro, alguno dirá, como te toque tal juez, digo, joder, la que te viene encima, amiga.
o amigo. Bueno, ¿Cómo, sí. cómo? Es inevitable que los jueces son personas y por tanto tienen sus creencias y tienen sus ideales. Otra cosa es que esas creencias e ideales los lleven a la hora de redactar una sentencia a inclinarse de una u otra manera. En principio ahí la única inclinación apropiada es cumplir la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hombre, el juez va con la sociedad con la que le toca vivir y se tiene que adaptar a los tiempos que le toca vivir. Y está permitido, entre otras cosas, que se integre no en un sindicato, no en un partido político, que eso está prohibido, pero sí en una asociación profesional que tenga unos fines, que los fines sean promocionar precisamente los intereses generales de la carrera judicial, que al final son casi siempre los intereses generales de lo que puede ser un colectivo arraigado en la sociedad o incluso los intereses puramente sociales. Por lo tanto, es inevitable que el juez tenga pensamiento, creencias, ideales. En todo caso está sujeto a la aplicación de la ley. La ley también va cambiando en su interpretación, aplicación, acomodándose un poco a la realidad social. Y en último lugar, es la Constitución la que reconoce la posibilidad de que el juez se integre en asociaciones profesionales. ¿Quién pone después? La calificación a la asociación profesional, eso es otra cosa. Porque si usted repara y revisa los estatutos de las asociaciones profesionales, ya le voy a decir que no va a encontrar aquello de que esta es una asociación de carácter conservadora o esa es una asociación de carácter progresista. No lo va a encontrar. Por lo tanto, a lo mejor son otras personas las que ponen el calificativo de un determinado juez sin habérselo preguntado, por el mero hecho de pertenecer a una asociación profesional, que es otra cosa distinta. Bueno, y una pregunta que también imagino que está entre todos los espectadores. ¿Vosotros qué pensáis de los nombramientos por parte de la política sobre magistrados, etcétera, etcétera? ¿Os parece bien? ¿Tendría que ser 50-50, 50%, quitarlo totalmente? ¿Qué os parece? Los órganos judiciales no se cubren por criterios políticos. El único criterio que puede haber político en el nombramiento, que lo conoce mejor José que yo, evidentemente, es la composición del Consejo General del Poder Judicial. Lo mismo que el Ministerio Fiscal tiene el Consejo Fiscal. Pero en el nombramiento, en el caso de la Fiscalía, de los fiscales jefes, los fiscales superiores o los fiscales de sala, es decir, los que se encargan de las fiscalías especiales, no hay criterios políticos, es decir, hay criterios, son concursos, es decir, todas las personas que están interesadas en esa plaza la piden, alegas tus méritos y te nombran o no. Lo que sí es la composición de los órganos colegiados que controlan nuestra actividad, como el caso del Consejo Fiscal o la de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, pues sí que existe pues un componente en cuanto que unas personas tienen una procedencia judicial o no, que pienso que es a lo que te refieres, ¿no? Pues yo creo que eso, José... Bueno, yo la verdad que vuelvo a recordar lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que lo he recordado antes para no repetirme, es el órgano de gobierno que tiene facultades de gestión, que tiene facultades de inspección, que tiene facultades de nombramiento de los cargos discrecionales, que son pues, las presidencias de los tribunales superiores, de las salas, de las audiencias provinciales o del Tribunal Supremo. Si hablamos de los criterios que se sujeta el Consejo General del Poder Judicial, yo tengo que pensar que son criterios técnicos, entre otras cosas porque me eligieron a mí. Pero además, ¿cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial? Si esa es la cuestión, que puede ser la pregunta, que creo que se ha mencionado, pues ahí entonces hay que volver o bien mantener el sistema actual, que poco más o menos, con algunas modificaciones, nace en el año 85, donde todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial, que son 20 componentes, están elegidos en sede parlamentaria. Entonces se puede achacar aquello de que al final no es más que un reparto en función de cuotas de partido, ¿no? O se puede volver al criterio inicial del año 80, que los 12 componentes del Consejo General del Poder Judicial, que son jueces, porque 12 de ellos ya son jueces, aunque estén elegidos ahora por el Parlamento, tienen que ser elegidos por los propios jueces. Un sistema mixto, combinado, que existe en otros sitios en Europa y a mí, personalmente, creo que es el que sería más recomendable. Pero es una pura opinión, como opinan otros muchos jueces o como pueden opinar otros muchos ciudadanos españoles. Definitivamente, dejamos de cara a nuestros espectadores que la justicia no es una regla de tres en cuanto a las sentencias. Hombre, no es ninguna regla no de existe tres. una regla de No, tres. porque no hay dos casos exactamente iguales y por lo tanto hacer comparaciones pueden ser odiosas. ¿Y si son parecidos? Si son parecidos, hombre, se puede empezar a comparar inevitablemente, porque eso es la jurisprudencia que permite alegarlo para fundamentarlo. Pero cuidado, tengamos siempre en cuenta que no hay dos casos iguales y que hacer comparaciones en este caso pueden ser muy odiosas. Cuidado, porque se suelen hacer las comparaciones de forma muy fácil, muy rápida,
cuando detrás hay un trabajo de mucho tiempo y miles y miles de folios o miles y miles de estudios. A veces esas comparaciones no suelen salir bien, no son recomendables. Yo creo que hay que confiar en los profesionales que tiene la Administración de Justicia en nuestro país, que son profesionales pues, que estudiosos y, por lo tanto, hay que confiar en su profesionalidad y, en este caso, pues, además, yo pienso que el nivel de los profesionales de la Administración de Justicia en todos los órdenes, la abogacía, la Procuraduría, los jueces, fiscales, secretarios judiciales, que ya no se llaman así, siempre se me olvida, pero a mí siempre se llaman secretarios judiciales, la profesionalidad de toda la Administración de Justicia pues es muy alta en España, es muy alta. Entonces, otra cosa es que después de un juicio, pues a unas personas les va mejor que a otras. Claro, es que ha hecho lo mismo. No, ha hecho lo mismo o lo ha hecho mejor o hay menos pruebas o le han acusado peor, pero para eso están los juicios, es decir, los juicios están para reproducir la película de lo que esa persona acusada de un delito ha realizado. Y a veces las películas gustan o las películas resulta que no gustan. Pues en este caso, claro, si no gusta la película, pues se condenan. Pero a ustedes no les vale, o hasta qué punto les vale el que la defensora del pueblo diga que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de a pie sea precisamente que no coincidimos, no tenemos mucha empatía con sentencias de la justicia. Es que las preocupaciones de la defensora del pueblo son lógicas, y hay que reconocerlo, porque la Administración de Justicia, con tener unos profesionales preparados, no significa que funcione todo lo adecuadamente que debería de funcionar. O sea, realmente nosotros tenemos nuestros déficits en los tiempos de respuesta, sabemos que la justicia es lenta, menos de lo que se cree la gente, pero precisamente la jurisdicción penal, que es la que ahora tenemos un poco en el escaparate, es lenta. Estos procesos que ahora se están desarrollando, pues a lo mejor son 8 años de investigación, 7, 6. Es lenta, tenemos una falta de medios clara y evidente, pero a pesar de todo yo creo que se suple, desde luego, con el entusiasmo de la gran mayoría de los profesionales y con el conocimiento y la preparación de los mismos. Yo quiero recordar que estos procesos que se están llevando ahora a juicio y que los vemos en la televisión, en los telediarios, están sustanciados, están tramitados generalmente por un solo juez y posiblemente con un fiscal. Y también, lógicamente, puede haber acusación particular como abogados, pero con un solo juez que prácticamente como un embudo tiene que estar dedicándose exclusivamente a tramitar ese asunto durante todo el tiempo que sea. Presidente, la última, porque me mandan un WhatsApp, algún compañero está viendo el programa, y me dice, pregúntale a José Arzuaga qué va a pasar con el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el conocido AJDI. No, por supuesto que no le voy a contestar. ¿No le vas a contestar? No, por supuesto que no. Hombre, dame una premisa que me echan, hombre. Por supuesto que no, sé de lo que está hablando, no voy a tener que resolverlo yo, y es una cuestión muy delicada desde el punto de vista jurídico. Es una cuestión... No hay diferenciaciones entre... Pero alguna pincelada, hombre, hazlo por mí. Por supuesto que no, porque ni siquiera tengo formado el criterio. Tengo que seguir estudiando. ¿Y estás más cerca de...? No lo voy a comentar, porque esto hasta que no se decide definitivamente lo comenta. Además, creo que no lo voy a tener que resolver yo, precisamente yo no lo tengo que resolver, es una cuestión que, aunque es de carácter o de naturaleza tributaria administrativa, tiene un efecto civil, y yo me dedico más que nada al ámbito civil, pero creo que no lo voy a tener que resolver yo. A pesar de todo, no se me ocurriría dictar sentencia a estas horas de la tarde. No, hombre, me imagino que sí. Hombre, es el último momento que le he visto cambiar el rictus. Nunca le había visto así. ¿Qué, riéndome? No, riéndome no, al contrario. Al contrario, cuando me ha dicho no. De ninguna manera. Cuando digo que no, es que no. No, pero le he visto cambiar el rictus porque la cara amable que yo siempre he tenido de José Arzuaga, ahora se ha dicho, caramba, que no le vea con una toga, porque eso impresiona, quieras que no, la toga te sigue impresionando. Sí, bueno, la liturgia, pues algo tiene que impresionar, para que haya un poco también de respeto y consideración. A veces no viene mal un poco de liturgia. Bueno, en los juicios la gente va con miedo, ¿no? Alguno va con miedo. Bueno, hombre, el que es cara dura le da igual. Hombre, evidentemente, es un cara. O sea, antes decías las preocupaciones de los españoles. Yo en una sociedad que no preocupara la educación, la sanidad y la justicia, pues la verdad es que no quiero vivir en ella, porque realmente todos somos humanos. Si la gente va a mí la gente me dice, es que yo voy al juzgado y voy con mucho miedo. Digo, ¿usted no tiene miedo? Digo, no, es que si tuviera miedo, pues lo pasaría fatal todos los días. Yo lo que tengo miedo es cuando voy al hospital. Es decir, pues claro, es que... Pero tengo que decir una cosa, que la gran mayoría
mayoría de los ciudadanos que acuden a los tribunales se comporta extraordinariamente bien, con decoro, es decir, ese sentido común que todos tenemos que tener se cumple, la máxima se cumple. Es como en misa, que aunque alguien no sea católico, pues vas a una dejadme misa que y diga estás la callado. última barbaridad, agradeciéndoos el tono que habéis tenido de cara a los espectadores, os lo agradezco enormemente. Aquel dicho de es mejor ¿cómo era? ¿Un mal acuerdo? ¿Cómo era, Chiqui? Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Es que eso es verdad. Hombre, Es te que- evitas las costas judiciales. Estos dos señores que están aquí no saben el trabajo que los abogados hacemos muchas veces intentando intermediar, acercar posturas, evitando juicios, evitando conflictos, porque a veces, por ejemplo, en un procedimiento de separación conyugal, es preferible que haya un acuerdo cediendo las dos partes, porque es que luego ahí hay unos niños y queda una vida por delante. Y generalmente lo que se dice en un juicio no son precisamente bondades, ni se regalan adjetivos, al contrario. Entonces, a veces los abogados consideramos que igual es preferible un acuerdo que no, y tratamos no de influir, sino de convencer para llegar a un acuerdo. Unas veces se consigue y otras veces no se consigue. Pero gracias a Dios hay muchísimos temas, tanto en derecho matrimonial como en todos los órdenes, que la labor de llegar a acuerdos es... Es curioso, Chiqui, Ángel y José, cómo es la sociedad, ¿no? Porque dependiendo de qué caso tengamos, la gente te apoya. O sea, cuando hay abusos sexuales, red de pedófilos, el tema de menores, agresiones, etcétera, ¿y por qué no le han metido el doble? El comentario es el otro totalmente diferente. El comentario de la calle, por aquello de la cercanía, ¿y por qué no le han metido el doble? De todas formas, la gente frivoliza sobre los años de prisión. Es decir, yo que no he estado nunca en la cárcel y quiera Dios que no vaya nunca, pero es decir, las condenas a... Pero hay cárceles hay celdas de diferentes velocidades, esto lo dejamos para otro día. Sí, Esto lo dejamos para otro día. Y que vengan las fiscales de vigilancia penitenciaria, que sabrán más de eso que yo, que no conozco ninguna, ¿no? Pero evidentemente para la gente dice, solo el otro día Urdangarín, solo 6 años, y yo decía, pues solo 6 años. A ver, 6 años de prisión me parecen muchos años de prisión. Otra cosa es la forma que se vaya a ejecutar o la forma en la que se puedan ejecutar esa pena. Pero es que no hay que hablar con ligereza de una condena a prisión. Fiscal, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Amigo, Chiqui, muchísimas gracias de nuevo. Igualmente. Señor presidente, Adiós. muchísimas gracias a todos ustedes. Se han sacado los claros, yo creo que sí, alguna cosa habrán sacado, claro, ¿no? Por lo menos que estos señores funcionan bien. Voy a hacer de Chiqui, que funcionan muy bien y están en un nivel óptimo para todos. Muchísimas gracias. El próximo jueves aquí en Verdad o Mentira sacaremos otro tema y bueno, si es de su interés, mejor que mejor. Gracias.